noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Hace un instante estaba en enlace con nuestro cónsul en Nueva York, Jorge Islas, y me relataba lo siguiente sobre una pieza olmeca que ha sido recuperada. Pues no tenemos el audio. Muchísimas disculpas, ¿qué le puedo decir? Fíjese que el presidente estuvo en Ciudad Juárez, en donde fue increpado por migrantes y activistas, quienes se interpusieron en su camino, reclamos, él les dijo, oigan, los manda Maru Campos. En otros temas, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó que suspenderán de manera definitiva la estación migratoria de Ciudad Juárez. Los migrantes están ahí, serán reubicados en el Centro Integrador Leona Vicario. Prisión preventiva, 5 detenidos por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Se trata de 4 mexicanos y un venezolano, quien supuestamente generó el incendio. La Fiscalía dice que tiene una nueva línea de investigación sobre la posibilidad de que algún funcionario haya ordenado no abrir la celda, o sea, se van a ir sobre los menores, cuando pues todo el país está diciendo que debe haber alguna responsabilidad política, lo dice el propio gobierno, dice, no vamos a ver dónde tope. Bueno, pues no podría quedar, creo yo, no sé cuál sea su opinión, sobre este asunto de que, bueno, pues el que dio la orden, que es una torpeza monumental, pero hay toda una política migratoria detrás. En un momento más platicaremos con Carlos Heredia, vamos a platicar también con Andrew Sealy. El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración exige la renuncia de Francisco Garduño. Cancillería, igual que ha hecho con otras crisis, activa en este caso un mecanismo con 5 países de América Latina, el Grupo de Acción Inmediata para atender a migrantes. 24 de ellos siguen hospitalizados, 11 en estado grave, 4 han sido ya dados de alta. Con la voz entrecortada, Ciro Murayama se despidió hoy de su gestión al INE y le dijo: Lorenzo Córdoba, compañero de causa, misión cumplida. Mantiene Hacienda estimaciones de crecimiento entre 2 y 3% para 2024, según precriterios de política económica entregados hoy a la Cámara de Diputados. Es el documento con el cual empiezan a trabajar el presupuesto. El GIEI presentó su 5º informe sobre el caso Ayotzinapa, asegura que Sedena sigue ocultando información sobre los hechos y aseguró que hay evidencias para reactivar 21 órdenes de aprehensión. Fiel a su estilo, el presidente, con tono irónico y displicente, dice: hombre, me dice el INE que tengo que quitar en este caso el asunto del plan C, ¿no?, de no votar por la oposición. Dice, yo no entiendo por qué se pusieron el saco si no hablaba de ellos, ¿no? Voy a decir que no voten por los corruptos, así, fiel a su estilo desafiante, y en este caso, pues el presidente sigue metiéndose en el proceso electoral. Guadalupe Tadei fue electa anoche como consejera presidenta del INE. En más temas, en Cajeme, allá en Sonora, fue asesinado el director operativo de Seguridad Pública, Jesús Navarro Velarde, junto con su escolta. Suspenden apertura de juicio oral contra Emilio Lozoya y su madre por el caso Odebrecht. Bueno, pues viene la Semana Santa. Al regresar de vacaciones, el Senado discutirá los nombramientos de los comisionados. Que no se diga, que no se cuente, que los padres y las madres de la patria no descansan, tomarán sus vacaciones y el INAI se quedará sin poder, en este caso, operar, porque el Pleno, el resto de la institución pueda operar. El domingo inician campañas en Coahuila y el lunes en el Estado de México. Estaremos, por supuesto, pendientes del tema. Un grupo de encapuchados en la UNAM se fue contra inmuebles, contra un inmueble en este caso y un mural de David Alfaro Siqueiros allá en Rectoría. Parte, por supuesto, de la desvarío de algunos grupos a atentar contra el patrimonio histórico y cultural de este país. Pausa, volvemos. Horas con 9 minutos. Voy a enlazarme ahora con el doctor Andrew Sealy. Él preside el Instituto de Políticas Migratorias en Washington. Andrew, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Leonardo. Gusto saludarte como siempre. Oye, pues una tragedia aquí en México, de la cual estás no solamente plenamente enterado, sino que has formulado algunos elementos analíticos. Te pregunto, ¿cómo lo evalúas? ¿Estamos ante un error de procedimiento o estamos ante la necesidad de revisar en su conjunto, Andrew, la política migratoria de México? Bueno, yo creo que los dos en este caso. Yo creo que esto era un accidente que estaba por venir en algún momento, pero desde luego, por lo que sabemos hasta ahora, parece que sí había
había errores humanos bastante graves en este caso, ¿no? De no dejar salir la gente, de no atenderlos en un momento de tragedia. Entonces, ahí sí, obviamente es un momento específico de errores, pero también es parte de un patrón, ¿no? De una política migratoria en México, Estados Unidos y en toda la región, no solamente en esos dos países, donde no se ha hecho un esfuerzo para humanizar, para generar los canales legales que humanizan el viaje que la gente toma en busca de nueva vida. Y eso no es fácil de hacer. La verdad es que no es fácil de hacer, pero ha sido muy fácil dejar que no se haga nada nuevo, que la gente sigue llegando, la regularidad, que algunos dejan entrar, otros no dejan entrar, que hay un juego más o menos perverso, pero funciona. Y yo creo que esto es una llamada de atención, que aunque parece que funciona, no funciona. No. Que eso es una tragedia grande, pero pasan tragedias como esta, más chiquitas, de gente que son violadas, que gente que son matadas, que quedan muertos en el desierto. Eso pasa todos los días en la migración, ¿no? Esto es una llamada a la conciencia, pero no es la primera vez que pasa una tragedia en la migración entre nuestros países. La gravedad es que ocurrió en un recinto federal y efectivamente tenemos los países en situación de expulsión, siguen manteniendo los elementos expulsivos, la gente sigue saliendo de Venezuela, sigue saliendo de, en este caso, Guatemala, Honduras, Salvador, de donde eran los que murieron. Sí, seguimos en México pretendiendo que hay una política migratoria humanista, cuando lo que hacen con la gente es recluirla, y recluirla directamente en una cárcel, y del lado norteamericano sigue habiendo un problema muy serio, de una especie de embudo, de tubo que se estrecha, Andrew, para ir procesando las solicitudes. Yo no sé si puede ir más rápido o no, pero desde el fenómeno expulsivo hasta el elemento atractivo que son los Estados Unidos, tenemos un sistema que merece ser revisado en su totalidad. Así es, yo creo que eso, y hay mucha hipocresía en este tema, ¿no? En Estados Unidos necesitamos la mano de obra, pero no generamos los canales para que la gente llegue. En Centroamérica realmente está bien, se necesita el desarrollo, las remesas sí sirven de algo, pero y en partes de México también, pero tampoco se ha empeñado en generar las condiciones para que la gente migra en condiciones de dignidad. No, aquí hay mucha hipocresía y sin duda todos tenemos un poquito de culpabilidad en lo que sigue existiendo como los patrones migratorios irregulares. Ya, fíjate que, bueno, pues tú lo viste, ¿no? El debate entre Bárcena y, en este caso, Marcelo Ebrard, sobre la idea de ser tercer país seguro, si debía haber o no tratado, y debería o no haber compensación económica, en este caso a México, para que los migrantes o los que están esperando, en este caso para el expediente de refugio, pudiera ser atendido. México dijo, en voz de Ebrard, nosotros no queremos recibir ninguna compensación de los Estados Unidos, pero ya vemos que pues no gastamos tampoco demasiado. Tenemos una Comar tremendamente débil y un Instituto Nacional de Migración extraordinariamente ineficaz. Habría que ir pensando en algo, no te digo que la iniciativa Mérida, porque sé que es tóxico el asunto, pero de una mayor corresponsabilidad con financiamiento incluido, Andrew, para tratar el tema de manera conjunta. Así es. Yo creo que sería lo correcto y no sería ninguna caridad hacia México, al contrario, sería corresponsabilidad que Estados Unidos asumiera gastos que humanizan y hacen más justo el tránsito en México, y que México lo acepte no como dádiva, sino más bien porque le toca a Estados Unidos cooperar. Pero mira, aquí en este tema y México dejarse de orgullos novohispanos de que a mí no me van a dar dinero, ¿no? Yo soy aquí soberano. Sí, y la verdad es, mira, si el problema se genera en la raíz, el problema es de un hambre de trabajadores en Estados Unidos y un hambre de verdad del estómago en partes de América Latina, ¿no? Entonces el hambre con las ganas de comer, ¿sí? Sí, y a final de cuentas, ya lo que necesitamos hacer, lo que tú dices, Leonardo, es la corresponsabilidad, ¿no? Y eso no implica, ahí no hay donante, no hay caridad, eso simplemente es que nos hagamos corresponsables todos, y a Estados Unidos le toca cooperar, ¿no? En esto, y México
puede recibir con conciencia clara, porque no es una forma de comprar los mexicanos, es una forma que Estados Unidos compense gastos que va a tener el gobierno mexicano por ser un país de tránsito, ¿no? Esto un es país todo un donde tema. la gente tiene que esperar en momentos. Oye, y administrativamente, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? Está el tema tremendamente lento, incluso para las visas de turistas normales. Hay gente que me sigue diciendo que tienes que esperar hasta un año para que te den una audiencia, Sí. que el tratamiento de las visas, es decir, lo que en Estados Unidos funcionaba relativamente rápido, es decir, era una cuestión de 30 o 40 días, se ha hecho extraordinariamente largo. Durante algún tiempo vivimos, Andrew, con la idea de que era la pandemia lo que explicaba esto, pero ¿qué está pasando en el sistema? Mira, entonces es la pandemia, es el subgasto durante el tiempo de Trump y algunos requisitos más difíciles porque querían bajar el ritmo de las visas y al final de cuentas lo que han hecho en esta administración es privilegiar las visas de trabajo, eso sí ya está fluyendo, pero a costa de las visas de turismo. Entonces ahora sí, si uno va como estudiante, como trabajador, de una forma que tiene que ver con la economía, te va a tocar una cita rápida, pero si vas como turista o si vas a una cuestión de negocios o vas a una boda de tu hijo en Estados Unidos, no puedes conseguir visa. Si digo, me invitó mi amigo Andrew Seeley a cenar, tampoco, ¿va? Así es. Yo te vengo a visitar, Leonardo, porque salir del otro lado está difícil. No, sí, ahí está, muy largo, efectivamente. Esperas hasta de un año. En fin, Andrew, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Siempre un gusto, Leonardo. Cuídate. Gran abrazo a Andrew Seeley, el director del el Instituto de Políticas Migratorias en Washington, un influyentísimo centro de investigación sobre ese tema, hoy dándonos su opinión sobre el particular. Israel Aldave, voy contigo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Nos encontramos aquí justamente a las afueras de este lugar de la tragedia que el pasado lunes cobró la vida de 39 migrantes y dejó heridos gravemente a 27 más. Aquí estamos a las espaldas, a mis espaldas justamente, Leonardo, pues esta ofrenda que continúa, esta ofrenda de veladoras que continúan encendidas en memoria de quienes lamentablemente perdieron la vida. Hoy estuvo aquí en una visita relámpago, Leonardo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El principal motivo de esta agenda por parte del mandatario mexicano era justamente reunirse con los funcionarios de la Secretaría del Bienestar y supervisar a todo justamente lo que opera en torno a los llamados bancos del bienestar. Pero justamente aquí en Ciudad Juárez, Leonardo, pues por supuesto que los migrantes hicieron acto de presencia a las afueras de este polideportivo del Colegio de Bachilleres, donde el mandatario mexicano llevó a cabo este evento de carácter privado. Fueron alrededor de 20-30 migrantes, vale la pena resaltarlo, Leonardo, ellos se manifestaron de manera pacífica, llegaron hasta donde se encontraba el presidente López Obrador y a su salida pues detuvieron, intentado detener el paso de la camioneta del convoy en donde era transportado el mandatario mexicano. Vemos en las imágenes, Leonardo, pues estos momentos en donde los migrantes rodean la camioneta justamente para pues intentar hablar con el mandatario mexicano. Le querían entregar un pliego petitorio. Entre los principales puntos, por supuesto, tiene que ver justamente, Leonardo, con la exigencia de justicia, castigo a los responsables del lamentable acontecimiento del pasado lunes, pero también sobre todo que se les dé un trato humano, un trato digno y que se les deje de criminalizar justamente por ser migrantes. Fíjate, Leonardo, que el mandatario mexicano recibió este documento por parte de los migrantes, no lo leyó, se lo pasó a alguien de las personas de la ayudantía que lo acompañaba justamente en esta camioneta, pero tuvo un intercambio de palabras con una activista que acompañaba a los migrantes. Y así fue el momento, Leonardo. No, pero no lo hacía yo así, no lo hacía así, no, de manera pacífica, de manera pacífica. ¿De qué se me hace? ¿Qué se me hace que te mandó Maru, mi amor? Cuidado. Te mandó Maru. No, señor, no, esa señora tampoco me representa, mucho menos, señor. Te mandó Maru, le decía. Te mandó Maru, lo escuchamos
Exactamente, esto en referencia a la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos. Esta activista, Leonardo, le pedía al mandatario mexicano que bajara de la camioneta, que hablara justamente con los migrantes, que los escuchara. Y fíjate, Leonardo, que ante esta situación que ya observábamos en las imágenes, pues como se había reunido con los miembros de la Secretaría del Bienestar, los llamados siervos de la nación, ellos pues salieron a respaldar al mandatario mexicano. Vamos a observar este momento, Leonardo, en donde dos pequeños emigrantes de nacionalidad venezolana con una pequeña bocina y un micrófono, pues exigían esto, justicia, Leonardo, pero los siervos del bienestar eran más de 300 los que se encontraban ahí y pues así callaron a voz el clamor de justicia. Un usuario y lo agarraron ahí cuando solamente se está tomando ese edificio. Oye, y estarán Pues así, orgullosos de haber hecho callar a los niños, ¿no? Muy orgullosos se les veía, incluso por supuesto, pues ellos, como siempre lo hacen, pues empezaron a agredir a los medios de comunicación con todo pues esto que se dice desde la conferencia de prensa mañanera. Muy orgulloso se veía porque, como te lo comentaba, Leonardo, eran más de 300, estos migrantes eran alrededor de 30, justamente querían ser escuchados por el presidente, pero lo arroparon los llamados siervos de la nación. Fíjate, Leonardo, que dirán que muy orgullosos, pusimos en de... su lugar a esos niños, faltaría más, ¿no? Todo el, digamos, el aparato del oficialismo acallando un par de chiquillos. Pero sigue, por favor. Sí, Leonardo, te comentaba que a su ingreso a esta unidad deportiva del Colegio de Bachilleres, brevemente el mandatario mexicano dijo que se va a hacer justicia en este pues lamentable acontecimiento. ¿Sí? ¿Algún apunte más, Israel? Sí, Leonardo, comentarte que las investigaciones continúan. La madrugada de este viernes concluyó la presentación de los que, según las autoridades, son los 5 responsables de este acontecimiento. Entre ellos se encuentran 3 agentes del Instituto Nacional de Migración, un guardia de esta empresa privada de seguridad y un venezolano, quienes, según las autoridades, pues él fue quien inició el fuego al prender justamente las colchonetas en las que se encontraban pasando la noche en esta estancia migratoria, que vale la pena resaltarlo, pues Leonardo es simple y sencillamente más que una cárcel. Se les dictó prisión preventiva porque el juicio o la presentación, todo este trámite legal va a continuar hasta la próxima semana. Así las cosas, Leonardo, rápidamente te comento que el estado de salud de las personas que se encuentran todavía hospitalizadas continúa siendo de pronóstico reservado. O sea, hay 3, reporte, ¿no?, que están en situación muy delicada. Tres, Leonardo, están en situación muy delicada, como lo señalas. Ellos se encuentran siendo atendidos en el Hospital General de aquí de Juárez, que depende del gobierno del estado. Supongo que estarán rezando a todos los dioses de las Américas para que no les llegue a 43 el número de muertos, sino porque es un número endiablado, tóxico en este país, no llegue precisamente a eso. Vamos en 39 y están estos 3. Te agradezco mucho el reporte, buenas noches. A tus órdenes, buenas noches, Leonardo. Por cierto, a propósito de los 43, hoy volvió a hablar el GIEI y dijo que el ejército seguía sin dar pues voluntad de cooperar, sin mostrar voluntad de cooperar. En un momento más vamos con ese tema. Ahora le agradezco mucho a Carlos Ramírez, economista y socio de Integralia, que converse con nosotros. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Doctor Curcio, qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Oye, pues 2 cositas. Uno, la decisión del Banco de México de subir las tasas. Dicen algunos que empieza ya a notarse un ánimo de contenerse en los incrementos. Fueron 25 puntos. Y por otro lado, pues el documento que hoy entregó Hacienda al Congreso de la Unión de los precriterios de política económica, Carlos, en este caso para el 24, sigue habiendo un enorme optimismo sobre el crecimiento económico por parte del gobierno. ¿Tú cómo ves las cosas? Efectivamente, doctor, ayer el Banco de México aumentó su tasa de interés otros 25 puntos base. Como es sabido, el banco ha estado subiendo sus tasas de interés ya desde hace un buen tiempo, pues para tratar de contener la alta inflación que todavía estamos viviendo. Ciertamente ya empieza a ceder un poco, pero todavía se encuentra en niveles muy lejanos a la meta que tiene el Banco Central y por tanto pues la
ahora sí que la medicina, la acción que tiene el Banco Central para tratar de moderar este ritmo de crecimiento de los precios, pues es aumentando sus tasas de interés. Pero en efecto, ya parece estamos llegando a lo que se conoce como la tasa terminal de interés. Probablemente haya un aumento más en la próxima reunión del banco, pero ya está muy próximo el punto de inflexión. Ahora, eso no quiere decir que va a empezar a bajar las tasas de interés rápidamente el banco, va a depender mucho de si la inflación realmente empieza a bajar más rápidamente, pero por lo pronto pues hay un poco de esperanza de que ya pasó lo peor, tanto en materia de inflación como en materia de tasas de interés, aunque todavía vamos a tener bastante noticias en este sentido. Y se pueden quedar un buen rato ahí en 11 y pico, ¿no? Exactamente, se van a quedar ahí un buen rato y eso pues claro afecta pues el tema del crédito, ¿no? Tiene efectos sobre la actividad económica y muy probablemente nos quedemos con tasas altas prácticamente el resto del año. Oye, para efectos presupuestarios, el gobierno previó que creceríamos 3% este año, lo ratifica en este documento, y para el 24 un rango de crecimiento entre 2.2 y 3%. Carlos. Pues mira, lo interesante, Leonardo, es que al mismo tiempo que Banco de México tiene las tasas de interés en sus niveles más altos de 20 años, Hacienda está muy optimista, tanto para lo que resta de este año como para el próximo. Y emite este documento que se saca una vez al año en estas fechas, el 1 de abril, es el 31 de marzo, 1 de abril de cada año, en donde fija sus metas para lo que resta del año y para lo que viene el próximo año. Y ahí Hacienda nos está diciendo, vamos a crecer 3% este año, que es por mucho la estimación de crecimiento más optimista que hay actualmente en el mercado, y también para el próximo año está anticipando un 3%. Hacienda espera este crecimiento y está fundando su optimismo básicamente en dos temas. Uno, que no va a haber una recesión en Estados Unidos, eso es lo que anticipa Hacienda, y dos, que el famoso nearshoring o llamémosle la relocalización de las cadenas de suministro hacia México nos van a favorecer en estos próximos 2 años y por tanto le van a dar un impulso adicional al crecimiento económico. Ahí es donde está el optimismo de Hacienda fundado. Queda la duda de si realmente lo que está anticipando Hacienda pues está fundado en temas más concretos, porque cada vez hay más señales de que Estados Unidos sí se puede ir a una recesión, sobre todo el próximo año. Pero en fin, el optimismo está ahí, eso nos está diciendo Hacienda, va a ser un mejor año este y el próximo de lo que originalmente se había anticipado. Oye, digamos, las previsiones en materia de recaudación anuncian que van a ser más eficaces recaudando y que van a redirigir el gasto público para que haya, en este caso, más crecimiento económico, pero anuncian que los ingresos tributarios podrían crecer 2.3, o sea, 2.3 puntos del PIB, lo cual me parece, Carlos, una meta preocupante para el contribuyente por un lado, pero muy optimista por el lado del erario público. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, Leonardo, 2 puntos del PIB. Sí, es muchísimo. Todo el documento está muy optimista. Incluso, ya habíamos escuchado recientemente al secretario de Hacienda en la convención bancaria y todo su discurso fue extremadamente optimista y lo ratifica en este documento. Y también por el lado del crecimiento y por el lado de los ingresos. El problema es que ya arrancó el año, ya tenemos datos del primer bimestre y empieza a notarse que las expectativas de ingresos están muy optimistas, ya están 100,000 millones de pesos abajo de lo que habían previsto. Uh-huh. Y esto pinta para que se ahonde en los siguientes meses. Entonces, en fin, no es el fin del mundo, tampoco las metas de Hacienda son optimistas, pero tampoco están fuera completamente de proporción. Pero sí se respira un enorme optimismo por parte del gobierno que no comparten la mayor parte de los analistas económicos del país, ¿no? Ahí es donde estamos hoy. Muy bien, pues Carlos, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Muy bueno.
buenas noches, un gusto saludarle. Hasta luego. Y bueno, pues quiero decirle que hoy dio a conocer el INEGI indicadores de ocupación y empleo. Estamos mejor en materia de empleo, aunque lamentablemente, como se lo digo, cada vez que sale este informe, de los 58 millones que trabajan en este país, casi 40 ganan menos de 2 salarios mínimos. A todos ellos, imagínense si todavía les van a cobrar impuestos. Bueno, les cobran impuestos sobre el consumo. Les recuerdo el 16% de todo lo que consumen. Así es que seguimos teniendo un problema muy, muy serio de, en este caso, pues la gente trabaja y no le alcanza para comer. Esa es la gran paradoja. Le informo que localizó el Instituto Nacional de Migración a 123 migrantes en un camión tipo Thornton en Chiapas. Le marcaron el alto, el conductor aceleró y huyó entre matorrales junto con el copiloto. Las personas, 123 a bordo, o sea, la tragedia, el flujo, el goteo, bueno, es más que goteo, de 12 países como parte de las tareas de verificación. Pues en este caso los integrantes de la Guardia Nacional hicieron esto y los ubicaron. Bueno, pues son de Brasil, de Ecuador, de El Salvador, de todos estos 12 diferentes países. Me enlazo ahora con Carlos Heredia, profesor investigador del CIDE, experto en estos temas de migración. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Querido Leonardo Curcio, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío. Oye, pues una tragedia y seguimos viendo que la migración sigue efectivamente, pues los flujos migratorios se mantienen y México pues tiene una política migratoria de contención que ha tenido, entre otras cosas, expresiones tan terribles como lo de Ciudad Juárez. Carlos. Pues sí, efectivamente, creo que si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a ver que siguen ocurriendo masacres, tragedias, ya en este gobierno, ya no como herencia de los sexenios anteriores. Empezamos con una masacre de migrantes guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas, mi estado natal. Ahora, después se dio esta tragedia de un tráiler que se volteó en Chiapas a final de 2021, 57 migrantes muertos, ahora 39 migrantes, pero la gran diferencia, Leonardo, es que esto ocurrió en unas instalaciones del Estado mexicano. Hay personas que estaban bajo custodia, resguardo, responsabilidad del Estado. Eso lo hace extremadamente grave. Mi gran preocupación, Leonardo, que quiero compartir con tu auditorio, es que se pretenda desvanecer responsabilidades de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, simplemente enfocando las investigaciones en el personal local. Yo creo que ya vivimos eso en el caso del desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, cuando se empezó diciendo, pues vamos a investigar a los 3 jefes de gobierno, el que la construyó, Marcelo Ebrard, el que le debió dar mantenimiento, Miguel Ángel Mancera, y la jefa de gobierno en el momento de la tragedia, Claudia Sheinbaum. Aquí empezamos con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, echándole la pelota a Marcelo Ebrard, diciéndole... Un gesto de solidaridad ministerial inolvidable, Carlos. Exactamente. Bárbaro. Y Ebrard contestándole, no fuiste tú. Y en pocas horas mandan a la secretaria de Seguridad a hablar de que prácticamente, Leonardo, fueron las colchonetas porque se incendiaron. Sí. O sea, los pernos y las colchonetas son los culpables, son los responsables de las tragedias. Es el mismo patrón, efectivamente. Sí, el patrón del encubrimiento, el patrón de voy a proteger a mis corcholatas, el patrón de escabullir la responsabilidad, el patrón de no admitir que es un crimen de Estado. Yeah. Oye, yo entiendo que 60% de popularidad te dé para que no haya dedos acusadores, que digan, a ver, que dimitan ahora 2 secretarios, pero el presidente desde su posición sí podría decir, oiga, por lo menos que se vaya el comisionado de migración, digo, como un gesto casi conciliatorio, Carlos. Efectivamente, bueno, pero además los señalamientos contra el señor Garduño no empezaron
ayer ni antier, lo han acompañado prácticamente desde el inicio de su gestión, y te puedo garantizar que no se ha hecho una investigación a fondo en contratos que hay en el Instituto Nacional de Migración que fueron señalados por su predecesor cuando llegó. Ahora hablamos... Carlos, déjame poner una brevísima pausa, regreso contigo. Sí. Volvemos. Seguimos con la información, estamos oyendo la séptima de Beethoven. En un momento más platicaremos con Sylvain Gassanson, el director de la OFUNAM. Será uno de los elementos que compongan el programa de este fin de semana. En un instante platicaremos con él. Regreso con Carlos Heredia. Estábamos platicando del Comisionado Nacional de Migración. Carlos. Pues efectivamente, Leonardo, se cumplen ya 4 años de migración militarizada, en donde el INAMI ha sido el instrumento para que México le haga el trabajo sucio a los gobiernos de Estados Unidos, al de Trump y al de Biden. A mí me llama la atención muchísimo el hecho de que dentro de este grupo de migrantes que fueron, digamos, pues quemados en Ciudad Juárez, hay por lo menos algunos venezolanos que ya habían sido regresados de Estados Unidos y que estaban esperando el progreso, el avance de su solicitud de asilo en Estados Unidos. Entonces, eso lo que nos dice es que hay una responsabilidad de los dos países. Claro. Y digo esto no para que el gobierno mexicano eluda su responsabilidad, sino para que entendamos ante qué estamos exactamente. Es decir, creo yo que el INAMI dejó de llevarse por la gestión migratoria y se volvió cada vez más un instrumento de seguridad nacional de Estados Unidos, haciendo este trabajo sucio para nuestro vecino del norte, a cambio del cual, pues básicamente había un entendimiento de decir, yo contengo los migrantes que vienen del sur y Estados Unidos, o por lo menos la Casa Blanca, se abstiene de hacer señalamientos sobre la erosión democrática, sobre la violación de derechos humanos en México. La llevamos en paz. Hace un ratito platicaba con Andrew a propósito de la polémica que ha habido, bueno, hace algunos meses, entre Brad y Bárcena, que ha sido pública, ¿no? Si el modelo de tercer país seguro contemplaba o debía contemplar una compensación, que si el modelo turco, ¿no? En fin, tú has seguido esas discusiones. Desde tu punto de vista, hemos enfocado mal el problema desde México. Hay además, pues, una eficiencia, en este caso, contrastante, ¿no? Me hacía ver Ibabel Arroyo esta mañana que el Estado mexicano es mucho más eficaz para perseguir, detener y deportar, en este caso migrantes, que combatir el homicidio y procesar a quienes matan, en este caso un compatriota, Carlos, lo cual pues está muy bien que sea eficaz, pero debería ser eficaz en todos los ámbitos y no solo en contener migrantes. Carlos. Coincido totalmente con esa apreciación. Estamos ante un caso más, Leonardo, y lo voy a decir con toda responsabilidad, manejo político de la verdad y de la justicia. Para mis adversarios, para mis críticos, todo el peso de la ley, para mis amigos, para mis compañeros políticos, gracias. Es decir, es selectivo el manejo de la verdad y de la justicia. Se protege una vez más a los altos responsables y se le deja caer el peso de las acusaciones a personal local que puede tener una responsabilidad, pero sí la tiene claramente, sí, pero aquí no estamos se me fue Carlos Heredia, a ver si lo podemos recuperar para terminar esta conversación, y en un momento más voy a enlazarme con el presidente de la Barra, el Colegio de Abogados Defensores de Refugiados, Jorge Vázquez Campbell. Bueno, Carlos Heredia, te agradezco mucho el enlace, y bueno, básicamente platicamos ya de los temas fundamentales. Licenciado Vázquez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, a sus órdenes. Bueno, pues pedirle, usted entiendo que tiene la representación de uno de los migrantes que estaba ahí, que tenía pues todos los papeles o el expediente abierto como para permanecer en México y no estar recluido. En este caso entiendo que su defendido murió calcinado. Abogado. Así es, se trata de un colombiano
que llegó a Ciudad Juárez bien, sin ningún problema. Andaba en la calle, se lo llevan detenido, lo meten al reclusorio, a la estación migratoria, perdón. Que es lo mismo, pero es igual, sí. Literalmente lo matan. Entonces, aquí la situación está muy, muy grave y yo estoy indignado con lo que está sucediendo el día de hoy. Resulta que entre los 4 consignados hay una mujer guardia que tuvo la fuerza de voluntad de ignorar la orden de dejar que se murieran las mujeres, sí. Les abrió la reja y la sacó, la salvó. El premio fue consignarla por homicidio. No se vale, no es justo. El asesino es este señor Salvador Gutiérrez Hernández. Él fue el que ordenó que no abrieran las rejas y ordenó que se saliera el personal. Y la señora que tuvo la valentía y la honestidad moral... O el sentido común, déjeme decirlo así, ¿no? Digo, si se está incendiando el lugar, dejar salir a la gente, ¿no? Es que esta mujer salvó a las refugiadas. ¿Por qué la consignan? No se vale. El que deben de consignar, el señor está muy contento en su casa y yendo a tomar unas copas con el comisionado. Es una burla. Viene López Obrador a Ciudad Juárez a inaugurar un localito chiquito de un banco. Se negó a hablar con los manifestantes refugiados que estaban ahí y trajo su propia porra, grupito ¿no? de aplausos. Uh-huh. Trajo una porra que le echaban aplausos, vivas, y se fue muy contento porque ya lo aplaudieron. No se vale, así no se trata al público, a la gente. No es justo que nos estén haciendo esto. Estamos metiendo foros públicos, protestando, pidiendo consignaciones y nos están dando, ni siquiera tole, nos están dando agua con el dedo. Nos están haciendo ser testigos de juicios simulados para callar a la prensa. No se vale, no es justo. Oiga, y por la vía jurídica, ¿qué van a hacer? Cuénteme. Mire, existe en materia penal el dolo intencional, cuando usted va y causa un daño o mata a alguien o lesiona a alguien. Y existe el dolo encausado. El dolo encausado, un ejemplo, es cuando se quemó una discoteca en la Ciudad de México y se murió mucha gente porque pusieron cadenas para que no se metiera la gente por las salidas de emergencia. Aquí es lo mismo. La estación migratoria tiene una capacidad de 80. Meten hasta 240, 250 agentes en una semana. No tienen extinguidores, no tienen sistema para fuego, agua que rocíe para evitar los fuegos. No tenían por qué haber tratado de hacer un ejemplo nacional de que los que quemaran colchonetas para salir se iban a morir. Esa es la mentalidad de este señor Salvador. Entonces, ¿por qué no lo consignan? ¿Por qué no lo meten al bote? ¿Por qué no está junto con los demás acusados? Él es el responsable. Él es el que físicamente ordenó que no salieran. Ya. Muy bien, pues abogados, seguiremos pendientes del caso. Le agradezco mucho el enlace. Gracias. Adiós. Jorge Vázquez Campbell, presidente de la Barra, Colegio de Abogados Defensores de Refugiados, hoy platicando con usted sobre este tema y formulando estas preguntas. Bueno, le comento en otros temas que Alonso Ancira, ¿se acuerdan? En renuncia al Consejo de Administración de AMSA, de Altos Hornos de México. El director general de La Acerera, Luis Zamudio, también presentó su renuncia durante una asamblea de accionistas celebrada este viernes allá en Monclova. Por cierto, le comentaba que en los próximos días, ya el domingo, arrancan las campañas en Coahuila, arrancan las campañas también en el Estado de México. Tendremos una cobertura muy detallada de ambas entidades.
que son pues el plato fuerte, el plato político fuerte de los próximos días. Usted sabe que una vez que se agote ese proceso vendrán ya las famosas encuestas de Morena para determinar quién será su suspirante. Así es que bueno, tenemos esos dos platos fuertes y después viene todo el asunto relacionado con la encuesta de Morena. Vamos contigo, Hiram Espinosa, buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches. Hoy el jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, me refiero a Hugo Luna, informaba que el gobernador Enrique Alfaro fue hospitalizado, solamente daba algunos, muy pocos datos. De hecho, solo dijo que se sentían mal y que iban a hacer una serie de estudios. Así, por esta razón, va a permanecer hospitalizado Enrique Alfaro. ¿Se sentía mal de qué? Pues es que no precisa, justamente falta conocer ese detalle. Se dio a conocer de forma como muy, digamos, escueta, apenas esa declaración informando que había una serie de estudios, pero tampoco hacen referencia a qué tipo de estudios para poder dar más o menos una idea de cuáles serían los malestares. Estamos a la espera pues de mayores datos. La información, eso sí, sale directamente del gobierno del estado, pero es, reitero, escueta, doctor. Oye, pero ¿sigue en funciones el gobernador o dejó el mando en el secretario de gobierno? ¿Qué pasa? Lo que siempre ocurre en este tipo de casos, cuando el gobernador está de gira fuera del estado, la administración estatal queda justo a manos del secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa. Me imagino que es lo consecuente, pero pues tampoco informan si el gobernador estaría en algún momento, digamos, aislado. Me imagino para cuestiones, digamos, medulares, tendría que haber directamente una opinión, una decisión directamente de Enrique Alfaro. No sabemos si es un asunto de preocuparse, solo es eso. Si le dolió el callo derecho o es algo más serio, ¿no? Pues seguramente un poco más serio, dado que estará todo el fin de semana hospitalizado. La serie de estudios tendrán que durar por lo menos un par de noches, ¿no? Mira. Pues le deseamos que se recupere y por supuesto pedimos que den a conocer, tiene derecho el pueblo de Jalisco a saber qué le pasa a su gobernador. Hiram, ¿algún apunte más? De momento es todo. Cuando tengamos mayores datos, vuelvo con ustedes, doctor Curte. Venga, gracias. Y fíjese que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral convocó a sesión el Consejo el próximo 3 de abril. Rendirán protesta de ley la próxima consejera presidenta, la señora Guadalupe Tadei. A ver, tenemos el fragmento de Ciro Murayama hoy despidiéndose. ¿Lo tenemos? A ver, vamos con él. Lorenzo Córdoba, compañero de trabajo, amigo de la vida, camarada de causa. Misión cumplida. Volvemos